La luz del amanecer apenas alcanzaba a iluminar los ventanales del piso 42, cuando Renata Salinas empujó su carrito de limpieza hacia el ático de Eduardo Martínez. Eran las 6:17 de la mañana, y como cada día desde hacía 3 años, ella llegaba antes que el resto del mundo despertara. Así lo exigían las reglas no escritas de la invisibilidad: limpiar sin ser vista, servir sin ser notada, existir sin molestar a quienes habitaban aquellos espacios donde un solo departamento costaba lo que ella jamás ganaría en toda su vida. Renata tenía 48 años y manos ásperas que contaban la historia de décadas fregando pisos ajenos. Pero sus ojos, esos ojos cafés que ahora inspeccionaban cada rincón con meticulosidad profesional, guardaban algo que ningún uniforme azul marino podía ocultar: la mirada de alguien que una vez había sido otra persona, alguien que había enseñado en aulas universitarias, alguien que había creído en la justicia. Esa mañana, mientras pasaba el trapeador por el pasillo de mármol italiano que conducía al estudio privado de Eduardo, Renata no sabía que su vida estaba a punto de cruzarse nuevamente con aquella palabra que tanto daño le había causado: corrupción. El departamento olía a café recién hecho y perfume caro. Elena Duarte, la prometida de Eduardo, ya estaba despierta. Renata la escuchó hablando por teléfono en la terraza, su voz modulada y educada resonando con esa firmeza que solo tienen quienes nunca han tenido que pedir permiso para ocupar un espacio. «Te dije que no me llames a esta hora», decía Elena con tono cortante. «Eduardo puede despertar en cualquier momento. No, el dinero se transferirá después de la boda, como acordamos. Eres un impaciente, Damián. 3 semanas. Solo necesito 3 semanas más». Renata fingió no escuchar. Era otra regla de oro. Los ricos hablaban delante del personal de limpieza como si fueran muebles. Y los muebles no tienen oídos. Entró al estudio con pasos silenciosos. Era su lugar favorito de todo el departamento. Paredes forradas de libros, un escritorio de caoba oscura, ventanas que ofrecían una vista imposible de la Ciudad de México, despertando bajo el smog. Mientras sacudía los estantes, sus dedos rozaron los lomos de las obras completas de Octavio Paz, García Márquez, Bolaño. Hacía años que no leía nada excepto las etiquetas de los productos de limpieza. Fue entonces cuando lo vio. Un sobre manila asomaba entre 2 carpetas en el escritorio de Elena, quien usaba ese estudio cuando Eduardo viajaba. Renata no era chismosa, pero algo en la manera descuidada en que el sobre sobresalía la inquietó. Como si alguien lo hubiera guardado con prisa, como si alguien no quisiera que fuera encontrado. Miró hacia la puerta. El corazón le latía más rápido de lo normal. «No es asunto tuyo, Renata», se dijo. «Limpia y vete». Pero sus manos, que habían sostenido tiza y marcadores durante 15 años antes de sostener cepillos y trapos, se movieron casi por voluntad propia. Abrió el sobre. Dentro había documentos, muchos documentos. Contratos, transferencias bancarias, nombres que ella reconoció de inmediato porque los había visto en los periódicos 5 años atrás. El caso Torres Maldonado. El fraude inmobiliario que había dejado sin vivienda a 247 familias. La red de corrupción que ella misma había intentado denunciar cuando era profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma. Y allí, en esos papeles, estaba la firma de Elena Duarte. No una vez, docenas de veces, como abogada de los implicados, como intermediaria de las transacciones fraudulentas, como pieza clave de un esquema que había destruido vidas. Renata sintió que el piso se movía bajo sus pies. Conocía esos nombres porque uno de ellos, Mauricio Torres, había sido el hombre que orquestó su caída. Cuando ella se negó a falsificar calificaciones para su hijo y amenazó con exponer sus negocios sucios, él usó sus contactos para destruir su carrera. La acusaron de plagio académico con pruebas fabricadas. La expulsaron de la universidad. La dejaron sin reputación, sin trabajo, sin futuro. Y Elena Duarte había sido su abogada. Las manos de Renata temblaban mientras fotografiaba cada página con su celular viejo y agrietado. No sabía qué haría con esa información, pero algo en su interior, algo que creía muerto hacía años, despertó con furia renovada. «¿Qué haces aquí?». La voz de Elena la atravesó como un cuchillo. Renata se volvió bruscamente, guardando el celular en el bolsillo de su uniforme. La mujer estaba en el umbral, perfecta incluso en bata de seda,
con el cabello castaño cayendo en ondas impecables sobre sus hombros. Sus ojos verdes, que Eduardo describía como cautivadores, ahora brillaban con algo peligroso. «Limpiando, señorita Duarte», respondió Renata con la voz más neutra que pudo reunir. «Como todos los días». Elena avanzó hacia ella con pasos medidos. No era alta, pero su presencia llenaba el espacio. «Ese escritorio es privado. Nadie debe tocarlo». «Discúlpeme». Solo estaba sacudiendo. Los ojos de Elena se posaron en el sobre Manila, que Renata había dejado ligeramente fuera de lugar. Un silencio denso cayó entre ellas. Dos mujeres separadas por un abismo de clase, pero unidas por un secreto que una acababa de descubrir y la otra necesitaba proteger desesperadamente. «¿Viste algo?». La pregunta era suave, casi amable, pero Renata reconoció la amenaza implícita. Había escuchado ese tono antes. Era el mismo que usaban los poderosos cuando querían que los débiles recordaran su lugar. «No, señorita, no vi nada». Elena la estudió durante largos segundos. Luego, algo en su expresión cambió. Se suavizó artificialmente. «Renata, ¿verdad? Llevas tiempo trabajando aquí». «3 años, señorita». «3 años». Elena repitió las palabras como si calculara algo. «Eres muy discreta, eso me gusta. Las personas discretas merecen ser recompensadas». Sacó su cartera y extrajo varios billetes. 1,000 pesos, 2,000, 3,000. Los colocó sobre el escritorio entre ellas como quien tiende un puente. «O una trampa. Para ti, por tu buen trabajo y por tu discreción». Renata miró el dinero. Era más de lo que ganaba en 2 semanas. Podría pagar la renta atrasada, comprarle zapatos nuevos a su hijo Daniel, que usaba tenis rotos desde hacía meses. Pero al levantar la vista hacia Elena, lo que vio en esos ojos verdes no fue generosidad sino cálculo. Era el mismo cálculo que había visto en Mauricio Torres cuando le ofreció sobornos para que se callara. «No es necesario, señorita Duarte», dijo Renata, sintiendo cómo las palabras le raspaban la garganta. «Solo hago mi trabajo». Algo oscuro cruzó el rostro de Elena. «Todos necesitamos dinero extra, Renata, especialmente las personas en tu situación. Tómalo. Insisto». Era una orden disfrazada de ofrecimiento. Renata extendió la mano y tomó los billetes, porque negarse habría sido más sospechoso que aceptar. «Gracias, señorita». «De nada». Elena sonrió, pero no había calidez en ese gesto. «Estoy segura de que serás muy cuidadosa con lo que ves y oyes en este departamento. Sería terrible que por un malentendido alguien perdiera su trabajo, especialmente alguien con tu edad. Encontrar empleo no debe ser fácil». La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Renata asintió y salió del estudio con las piernas temblando. Mientras empujaba su carrito hacia el elevador de servicio, el celular le pesaba en el bolsillo como si cargara una bomba. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué debía hacer ahora? El edificio corporativo Insurgentes, donde vivía Eduardo Martínez, era un monolito de vidrio y acero que se alzaba como un dedo arrogante hacia el cielo contaminado de la capital. En sus 50 pisos vivían los dueños del país, empresarios, políticos, herederos de fortunas centenarias. Abajo, en las calles, la ciudad real bullía con vendedores ambulantes, oficinistas apretujados en el metro, niños pidiendo monedas en los semáforos. Pero arriba, en las nubes artificiales de aire acondicionado y pisos de mármol, esa realidad no existía. Renata Salinas había aprendido a moverse entre esos dos mundos sin pertenecer a ninguno. Salía de su casa en esa cada madrugada a las 4:30, tomaba 2 microbuses y el metro, y llegaba al edificio antes de las 6:00. Limpiaba 8 departamentos de lujo cada día, de lunes a sábado. Ganaba 4,800 pesos mensuales, menos de lo que los residentes del edificio pagaban por una cena. Su jefe, el señor Abundio García, coordinador de limpieza, era un hombre de 60 años con bigote gris y actitud de capataz. Le gustaba recordarles a las trabajadoras que eran afortunadas por tener ese empleo, como si el privilegio de limpiar la mierda de los ricos fuera un regalo divino. Renata le había dicho la primera semana: «Aquí hay reglas claras. Primero, si ves algo, no viste nada. Segundo, si escuchas algo, no escuchaste nada. Tercero, si alguien te habla, responde solo lo necesario. Cuarto, nunca uses el elevador principal.
Quinto, si rompes algo, sale de tu sueldo. ¿Entendido? Entendido, señor García. Bien, porque trabajos como este no se encuentran fácilmente, especialmente para alguien de tu edad. Ahí estaba otra vez. Alguien de tu edad. Como si los 48 años la convirtieran en un objeto vencido que debía agradecer cada migaja de oportunidad. Como si su doctorado en Derecho, sus 15 años enseñando, sus publicaciones académicas, no hubieran existido jamás. Pero habían existido. Y mientras Renata empujaba su carrito por el pasillo de servicio del piso 42, con las fotografías de los documentos de Elena quemándole el bolsillo digital, supo que no había logrado matar completamente a la mujer que alguna vez fue. Esa tarde, en el cuarto de limpieza donde guardaban los productos y donde las trabajadoras almorzaban apretujadas, Renata se sentó junto a Marisol Vega, su única amiga en el edificio. Marisol tenía 35 años, 3 hijos, y limpiaba con la eficiencia de quien ha perfeccionado el arte de la supervivencia. «Te ves rara», dijo Marisol, mordiéndole a su torta de frijoles. ¿Pasó algo? Renata dudó. Quería contarle todo, pero las palabras se le atoraban. ¿Por dónde empezar? ¿Por el pasado que la perseguía? ¿Por el presente que acababa de complicarse? ¿Tú crees que la gente rica es diferente a nosotros?, preguntó finalmente. Marisol soltó una risa amarga. Claro que son diferentes. Tienen dinero. No me refiero a eso. Me refiero a... ¿Crees que son mejores personas? ¿Más honestas? ¿Más decentes? Su amiga la miró con esa mezcla de comprensión y resignación que solo nace de años limpiando la suciedad ajena. Ay, Renata, mientras más departamentos limpio, más me doy cuenta de que la riqueza no hace a la gente mejor. Solo hace que sus pecados sean más caros. ¿Y si supieras un secreto sobre uno de ellos? Algo malo. Algo que podría dañar a alguien inocente. ¿Algo como qué? Renata bajó la voz. Algo como que están por casarse con alguien por mentira. Alguien que es... malo. Marisol dejó de masticar. Sus ojos, cansados por años de madrugar, se agudizaron. ¿Estás hablando del licenciado Martínez? ¿Y la licenciada Elena? Renata asintió apenas. Ay, amiga. Marisol negó con la cabeza. Escúchame bien. Los ricos se casan entre ricos. Tienen sus razones, sus tratos, sus arreglos. No es asunto nuestro. ¿Y si está en peligro? ¿Y si ella lo está usando? Entonces que aprenda por las malas, como todos. Marisol terminó su torta y se limpió las manos en el delantal. Renata, tú y yo somos invisibles para ellos. Así es más seguro. En cuanto nos metamos en sus vidas, en cuanto dejemos de ser los fantasmas que limpian su mierda, vamos a convertirnos en un problema que van a eliminar. Pero nada. Marisol se puso de pie, su voz cargada de algo que sonaba como ternura dolorosa. Sé que tienes buen corazón, pero el buen corazón no paga la renta ni alimenta a los hijos. Piensa en Daniel. ¿Qué gana tu muchacho si su mamá decide ser heroína y termina sin trabajo? O peor, Renata sabía que Marisol tenía razón. La lógica era aplastante. Pero esa noche, en el trayecto de regreso a Nesa, apretujada en el metro entre cientos de cuerpos cansados que olían a sudor y resignación, no podía dejar de pensar en las palabras de Elena. Las personas discretas merecen ser recompensadas. Como si la discreción fuera complicidad, como si el silencio fuera lo mismo que aprobación. Su casa era un departamento de 2 cuartos en un edificio de 4 pisos sin elevador. Las paredes tenían grietas que ella había aprendido a ignorar, y desde la ventana se veía un tiradero clandestino donde los perros callejeros escarbaban entre la basura. Pero era su casa, el único espacio en el mundo donde no tenía que pedir permiso para existir. Daniel, su hijo de 17 años, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando ella llegó. Era un muchacho delgado, de ojos inteligentes y sonrisa tímida. Estudiaba en una preparatoria pública y soñaba con ser ingeniero, aunque ambos sabían que sin dinero para la universidad, ese sueño era tan frágil como papel mojado. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó sin levantar la vista de su libro de física. Bien, hijo, como siempre. Pero Daniel la conocía demasiado bien. Levantó la vista y frunció el ceño. ¿Estás preocupada? Estoy cansada. Es diferente. No, es algo más.
Cerró el libro. «Puedes contarme». Renata se sentó frente a él, quitándose los zapatos que le apretaban los pies hinchados. Durante años había protegido a Daniel de las historias más oscuras de su pasado. Él sabía que había sido profesora, que algo malo había pasado, que por eso ahora trabajaba de lo que trabajaba. Pero no conocía los detalles. No sabía sobre Mauricio Torres, sobre la denuncia, sobre cómo el sistema había triturado su vida por atreverse a decir la verdad. ¿Te acuerdas que te conté que antes daba clases en la universidad? Sí. ¿Y te acuerdas que te dije que perdí ese trabajo porque denuncié algo malo? Daniel asintió lentamente, como si supiera que estaba a punto de cruzar un umbral que no se puede regresar. Hoy, continuó Renata eligiendo cada palabra con cuidado, encontré evidencia de que las mismas personas que me destruyeron están a punto de hacerle daño a alguien más. Su hijo la miró con esos ojos que todavía guardaban algo de la inocencia infantil que ella tanto quería proteger. ¿Y qué vas a hacer? No sé. ¿Qué quieres hacer? Renata tragó saliva. Detenerlos. Entonces hazlo. No es tan simple, Daniel. Si me meto, podría perder mi trabajo. Podríamos perder todo. Ya lo perdimos todo una vez, dijo el muchacho con una madurez que le partió el corazón a su madre. Y sobrevivimos. Pero si no haces nada, vas a perder algo peor. ¿Qué cosa? A ti misma. La mamá que me enseñó que hay que pelear por lo que es correcto. Renata sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Durante 5 años había creído que esa versión de ella había muerto, que la habían matado. Pero ahí estaba Daniel, su hijo, recordándole que algunas partes de nosotros no mueren tan fácilmente. Esa noche, después de que Daniel se durmió, Renata abrió su celular y revisó las fotografías de los documentos. Cada página era una pieza de un rompecabezas que ella conocía demasiado bien. Transferencias a empresas fantasma, contratos fraudulentos, sobornos disfrazados de asesorías legales. Y en el centro de todo, la firma de Elena Duarte, la mujer que en 3 semanas se casaría con Eduardo Martínez. Un hombre que, por lo que Renata había observado en 3 años de limpiar su departamento, parecía genuinamente buena persona. Nunca le había hablado con desprecio. Siempre le decía buenos días y gracias. Una vez, cuando ella se sintió mal durante la limpieza, él mismo le había preparado un té y le había sugerido que se fuera a descansar con paga completa. No merecía saber que estaba a punto de casarse con una criminal, pero Marisol también tenía razón. ¿Quién era ella para meterse en la vida de los ricos? ¿Qué pasaría con Daniel si ella perdía este trabajo? Se quedó dormida sin respuestas, con el celular sobre el pecho y las fotografías brillando en la pantalla como evidencia silenciosa de un crimen que solo ella conocía. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Renata entraba al departamento de Eduardo, sentía el peso de su secreto como si cargara piedras en los bolsillos. Elena la observaba con una mezcla de suspicacia y advertencia que no necesitaba palabras. Los 3,000 pesos que le había dado permanecían sin tocar en el cajón de Renata, porque cada vez que pensaba en usarlos, sentía como si estuviera vendiendo su alma. Eduardo Martínez, por su parte, flotaba en esa felicidad ingenua de los hombres enamorados. A sus 32 años, había construido una empresa exitosa de soluciones tecnológicas. Era admirado en su círculo social y creía haber encontrado a la mujer perfecta. Renata lo veía trabajar desde su oficina en casa, hablando por teléfono con esa energía y carisma que hacía que la gente confiara en él. Era exactamente el tipo de hombre que un depredador como Elena buscaría. Una mañana, mientras Renata limpiaba la sala, Eduardo salió de su oficina con una caja de terciopelo en las manos y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. «¿Qué opina, Renata?», preguntó, mostrándole un anillo de compromiso con un diamante que probablemente costaba más que todo lo que ella ganaría en su vida. «¿Le gustará?». Renata sintió que el corazón le daba un vuelco. Allí estaba él, vulnerable y confiado, pidiéndole su opinión como si importara, como si ella fuera una persona real y no solo un mueble que limpiaba. «Es hermoso, licenciado», respondió con voz neutra, aunque por dentro gritaba. «Ella no te ama, te está usando. Ese anillo es un grillete». «Ya tengo todo listo para la boda», continuó Eduardo, guardando la caja con ternura reverencial. «Hacienda en Cuernavaca, 300 invitados, orquesta, fuegos artificiales. Elena merece lo mejor».
¿La conoce desde hace mucho, licenciado? Fue una pregunta atrevida para alguien en su posición, pero Eduardo no pareció molestarse. Se sentó en el sillón con esa confianza de quien nunca ha tenido que medir sus palabras por miedo. 2 años. La conocí en una conferencia sobre derecho corporativo. Fue amor a primera vista. Suspiró como adolescente. Es brillante, Renata. Tiene una mente increíble. Y además es hermosa, elegante, de una familia con valores. Es perfecta. Perfecta. La palabra se le escapó antes de poder detenerla. Bueno, nadie es perfecto, rió Eduardo, pero ella se acerca bastante. A veces me pregunto qué vio en mí. Dinero, pensó Renata. Vio dinero y poder y una oportunidad para lavar su pasado criminal casándose con un hombre respetable. Pero en voz alta dijo, es un buen hombre, licenciado. Cualquier mujer sería afortunada. Gracias, Renata. Eso es muy amable. Eduardo se puso de pie, listo para regresar a su oficina, pero en la puerta se detuvo. Oiga, ¿se encuentra bien? La he visto preocupada estos días. La pregunta la golpeó por su sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de esa clase le preguntó cómo se sentía? ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente la vio? Estoy bien, licenciado. Gracias por preguntar. Si necesita algo ya sabe, un adelanto, o si tiene algún problema. No. Todo está bien. Eduardo asintió y se fue, y Renata se quedó sola en esa sala enorme sintiendo que el silencio la asfixiaba. Esa tarde, después del turno, Renata no se fue directo a casa. En cambio, se bajó del metro en la estación Copilco y caminó hacia el campus de la Universidad Autónoma. Hacía 5 años que no pisaba ese lugar. 5 años desde que la expulsaron con deshonra, acusada de plagio, destruida profesionalmente. Los edificios no habían cambiado, pero ella sí. Caminó por los pasillos de la Facultad de Derecho, como un fantasma visitando su propia tumba. Allí estaba el aula donde había dado clases de Derecho Administrativo. Allí el pasillo donde sus colegas dejaron de saludarla cuando las acusaciones comenzaron. Allí la oficina del director, donde le dijeron que era mejor que renunciara antes de que la corrieran. ¿Profesora Salinas? La voz la hizo girar bruscamente. Era Jimena Estrada, una exalumna suya, ahora vestida con un traje profesional que indicaba que había logrado terminar la carrera. Su rostro mostraba sorpresa genuina. Jimena, murmuró Renata, sintiendo vergüenza y alegría en partes iguales. No puedo creerlo. Profesora, ¿qué hace aquí? La hemos extrañado tanto. Yo solo pasaba por aquí. Jimena la tomó del brazo con el afecto de quien recordaba buenos tiempos. Venga, vamos a tomar un café. Tiene que contarme qué ha hecho todos estos años. En la cafetería del campus, mientras bebían café aguado en vasos de unicel, Jimena le contó que ahora trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y usted, profesora? ¿Dónde está dando clases ahora? Renata bajó la vista hacia su café. La verdad era demasiado humillante. No estoy enseñando. ¿Por qué no? Usted era la mejor profesora que tuvimos. Sus clases sobre ética pública cambiaron mi vida. Me hicieron querer dedicarme a esto. Las cosas se complicaron. Ya sé lo que pasó, dijo Jimena suavemente. Todo el mundo sabe que fue un montaje. Mauricio Torres usó sus contactos para destruirla porque usted se negó a callarse sobre sus negocios sucios. Todos los que fuimos sus alumnos lo sabemos. Fue injusto. Fue cruel. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Renata las contuvo. No importa lo que sepan si nadie hizo nada. Tiene razón, y me avergüenza. Deberíamos haber peleado por usted. Deberíamos haber protestado, pero éramos jóvenes, asustados, sin poder. No era su responsabilidad. Sí lo era. Usted nos enseñó que el silencio ante la injusticia es complicidad. Jimena la miró con ojos brillantes. Profesora, si alguna vez necesita algo, lo que sea, búsqueme. Le debo más de lo que puede imaginar. Cuando Renata salió de la universidad esa tarde, algo había cambiado en su interior. Había recordado quién era antes de que el miedo la convirtiera en una sombra, antes de que la derrota la obligara a agachar la cabeza. Había sido alguien que creía que la verdad importaba, que la justicia era posible, que las voces de los débiles tenían el mismo valor que las de los poderosos. Tal vez era momento de recordar esas lecciones. Esa noche, Renata le escribió un mensaje a Jimena. Necesito tu ayuda. Tengo evidencia de un fraude.
El mismo fraude que me destruyó hace 5 años. ¿Podrías revisar unos documentos? La respuesta llegó en segundos. Mándamelos, lo que sea, profesora. Elena Duarte era una mujer que había perfeccionado el arte de las máscaras. A los 29 años, había aprendido que la belleza era poder, pero que el poder real venía de saber exactamente qué quería la gente ver en ti y dárselos. Con Eduardo, era la prometida perfecta, culta sin ser pedante, elegante sin ser frívola, ambiciosa pero no amenazante. Una mujer que complementaba su éxito sin opacarlo. Pero bajo esa superficie impecable había algo oscuro y hambriento. Elena había crecido en una familia de clase media alta venida a menos. Su padre, abogado fracasado, bebía para olvidar que nunca sería lo que soñó. Su madre, de familia bien, pero sin dinero, vivía amargada por haber tenido que casarse por conveniencia y acabar en un matrimonio mediocre. Ambos le habían enseñado la misma lección. En este país, o tienes poder o te aplastan. No hay término medio. Así que Elena decidió tener poder. Estudió Derecho en la Ibero, no porque le apasionara la justicia, sino porque era la mejor herramienta para escalar. Cultivó contactos, aprendió a moverse en círculos de élite. Se convirtió en el tipo de mujer que los hombres poderosos querían tener cerca. Inteligente, pero no tanto como para hacerlos sentir amenazados. Hermosa, pero con la clase suficiente para no parecer solo un adorno. Mauricio Torres la había reclutado cuando ella tenía 25 años. Necesito una abogada brillante que entienda que las leyes están para quienes saben usarlas, le había dicho. El trabajo era simple: legalizar lo ilegal, dar apariencia de legitimidad a transacciones que no resistirían ninguna auditoría seria. A cambio, dinero, mucho dinero. Elena no había dudado. La moral era un lujo de quienes podían permitírselo. Durante 4 años trabajó para esa red, hasta que el escándalo Torres Maldonado explotó. Para entonces, Elena ya había sido lo suficientemente lista como para no dejar su nombre en ningún documento que pudiera incriminarla directamente. O eso creía. Lo que no sabía era que Mauricio, previsor y paranoico, había guardado copias de todo como seguro, incluyendo documentos con su firma. Cuando Mauricio fue arrestado, Elena desapareció del mapa durante 6 meses. Cambió de ciudad, de círculo social, de identidad casi. Fue entonces cuando conoció a Damián Ochoa, un empresario con negocios turbios en la frontera. Damián necesitaba lavar dinero. Elena necesitaba protección y una nueva vida. Se hicieron amantes y socios. El plan era simple. Elena se casaría con alguien respetable, con conexiones limpias, con una reputación impecable. Usaría ese matrimonio como fachada para legitimar las operaciones de Damián. Eduardo Martínez, ingenuo y enamoradizo, era el candidato perfecto. Pero ahora había un problema: la maldita empleada de limpieza. Elena sabía que Renata había visto los documentos. Lo supo por la manera en que la mujer la miraba, por cómo evitaba encontrarse con ella, por ese terror mal disimulado en sus ojos. El dinero que le había ofrecido era tanto un soborno como una prueba. Si Renata lo aceptaba y se quedaba callada, asunto resuelto. Si hablaba, Elena tendría evidencia de que la había sobornado, lo que destruiría cualquier credibilidad que pudiera tener. Pero Renata no había gastado el dinero. Elena lo verificó discretamente con el coordinador de limpieza, quien le debía favores. La mujer seguía trabajando, seguía siendo invisible, pero algo en ella había cambiado. Caminaba diferente, miraba diferente. Era peligrosa. Tenemos que hacer algo con ella, le dijo Elena a Damián esa noche por teléfono, cuidándose de que Eduardo no escuchara desde el dormitorio. ¿Qué propones? La voz de Damián era fría, práctica. Era un hombre que resolvía problemas sin escrúpulos. No sé. Tal vez asustarla, hacerle saber que tiene familia, un hijo, creo. ¿Puedo mandar a alguien? No. Elena se frenó. Todavía no estaba lista para cruzar esa línea. Primero voy a intentar razonar con ella. Pero si no funciona yo me encargo. No vamos a perder esto por una sirvienta entrometida. 2 días después, Elena abordó a Renata en el cuarto de limpieza. Era temprano, antes de que llegaran las otras trabajadoras. Cerró la puerta detrás de ella, y Renata supo de inmediato que algo malo estaba por venir. Tenemos que hablar.
dijo Elena sin preámbulos. Ya no había sonrisas falsas ni pretensiones de cortesía. Sé que viste los documentos. Sé que los fotografiaste. Renata sintió que el corazón se le paralizaba. Yo no me insultes negándolo. Elena dio un paso hacia ella. La pregunta es, ¿qué piensas hacer con esa información? El silencio cayó entre ellas como una guillotina. Renata podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial. Elena la estudiaba con ojos de depredador. Nada, mintió Renata. No es asunto mío. Tienes razón, no es tu asunto. ¿Y sabes qué le pasa a la gente que se mete en asuntos que no le importan? Elena sacó su celular y le mostró una fotografía. Era Daniel, saliendo de la preparatoria. ¿Tienen hijos que cuidar? Hijos que dependen de que su mamá tome decisiones inteligentes. La amenaza era clara como el cristal. Renata sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo, corrigió Elena con voz suave. De ti misma. Mira, Renata, sé que vienes de un mundo donde creen en la justicia y en hacer lo correcto. Pero ese mundo no existe. El mundo real es sobre poder. Tú no tienes poder. Yo sí. Eduardo tiene poder. Damián tiene poder. Si intentas usarnos, vas a ser aplastada como un insecto. Y tu hijo se va a quedar sin madre. Eres un monstruo. Soy una sobreviviente, como tú. La diferencia es que yo entendí las reglas del juego y tú sigues creyendo en cuentos de hadas. Elena guardó su celular. Borra esas fotos. Olvida lo que viste. Sigue limpiando y cobrando tu sueldo. Y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y Eduardo? Él también es solo una pieza en tu juego. Por primera vez, algo parecido a la incomodidad cruzó el rostro de Elena. Eduardo va a estar bien. Va a tener una esposa hermosa, una vida cómoda, hijos algún día. ¿Qué más puede pedir? Verdad. Puede pedir verdad. Elena soltó una risa amarga. La verdad está sobrevalorada. La verdad no paga las cuentas ni te da seguridad. Eduardo va a ser más feliz en la ignorancia, créeme. Salió del cuarto dejando a Renata temblando de rabia e impotencia. Pero en lugar de sentirse derrotada, algo se endureció en su interior. Había pasado 5 años siendo invisible, siendo cobarde, aceptando que la habían vencido. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de ella. Se trataba de Daniel, de enseñarle que el silencio ante el mal era traicionar todo lo que valía la pena. Se trataba de Eduardo, que merecía saber la verdad antes de cometer el error más grande de su vida. Y se trataba de la profesora Renata Salinas, que alguna vez había creído que la justicia era posible y que tal vez, solo tal vez, todavía lo era. Parte 3. El momento de la verdad. Jimena Estrada llamó a Renata 3 días después de recibir las fotografías de los documentos. Su voz temblaba de emoción contenida. Profesora, esto es oro. Es evidencia sólida de fraude, lavado de dinero y conexión directa con el caso Torres Maldonado. Si presentamos esto a las autoridades correctas, podemos reabrir toda la investigación. ¿Y Elena Duarte? Quedaría expuesta. No solo perdería su licencia para ejercer, sino que enfrentaría cargos criminales. Esto la destruiría profesionalmente y posiblemente la llevaría a prisión. Renata cerró los ojos. Era exactamente lo que necesitaba escuchar y exactamente lo que temía, porque destruir a Elena significaba exponerse ella misma. Significaba salir de las sombras. Hay un problema, continuó Jimena. Para que esta evidencia sea admisible, necesitamos explicar cómo la obtuviste, y eso te pone en una posición vulnerable. Podrían acusarte de robo, invasión de privacidad. Lo sé. ¿Estás dispuesta a arriesgar eso? Renata pensó en Daniel, en las amenazas de Elena, en Eduardo, que en 2 semanas se casaría con una mujer que lo estaba usando como cobertura para actividades criminales. Pensó en la profesora que había sido y en la mujer invisible en la que se había convertido. Sí, dijo finalmente, estoy dispuesta. Entonces necesitamos un plan, y necesitamos actuar rápido. El plan era arriesgado pero simple. Renata le contaría todo a Eduardo directamente. Le mostraría las pruebas. Le daría la oportunidad de cancelar la boda antes de que fuera demasiado tarde. Si Eduardo decidía creerle, Jimena presentaría la evidencia a las autoridades y comenzaría el proceso legal. Si no le creía, bueno, al menos ella habría intentado.
Pero abordar a Eduardo no era tan sencillo. Elena prácticamente vivía en el departamento ahora, supervisando los últimos preparativos de la boda. Renata necesitaba encontrar un momento en que Eduardo estuviera solo. La oportunidad llegó una semana antes de la ceremonia. Elena tuvo que viajar a Monterrey por un asunto legal urgente. Estaría fuera 2 días. Era ahora o nunca. Esa mañana, Renata llegó al departamento con el corazón latiendo como tambor de guerra. Eduardo estaba en su oficina, revisando contratos. Se veía cansado, estresado por las presiones del trabajo y la boda inminente. Renata tocó suavemente la puerta. «Licenciado, ¿puedo hablar con usted?» Eduardo levantó la vista sorprendido. En 3 años, Renata nunca había iniciado una conversación más allá de saludos básicos. «Claro, Renata. ¿Pasa algo?» «Sí». Ella entró y cerró la puerta. Sus manos temblaban. «Pasa algo muy grave, y necesito que me escuche con atención». La expresión de Eduardo cambió de curiosidad a preocupación. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «No se trata de mí, se trata de usted y de la licenciada Elena». El nombre hizo que Eduardo se tensara ligeramente. «¿Elena? ¿Qué pasa con ella?» Renata sacó su celular y colocó sobre el escritorio las fotografías que había tomado. «Encontré estos documentos hace 2 semanas. No los estaba buscando, pero estaban ahí. Y cuando los vi, reconocí algunos nombres. Nombres de un caso de fraude que destruyó a muchas familias hace 5 años. El caso Torres Maldonado». Eduardo tomó el celular y comenzó a pasar las imágenes, su ceño frunciéndose más con cada fotografía. «¿De dónde sacaste esto?» «Del escritorio de la licenciada Elena. Estaban escondidos, pero los vi». «¿Los viste? ¿O los buscaste?» La voz de Eduardo se había vuelto fría, defensiva. «Los vi. Y sé que no debí fotografiarlos. Pero cuando me di cuenta de lo que eran, supe que usted tenía derecho a saber». «¿Derecho a saber qué? ¿Que mi empleada de limpieza está husmeando en documentos privados? ¿Que está violando la confianza que depositamos en ella?» El cambio en su tono fue como una bofetada. Renata sintió el viejo terror familiar, esa sensación de ser pequeña e insignificante ante alguien poderoso. Pero esta vez no se dejó aplastar. «Licenciado Martínez, entiendo que está enojado. Entiendo que piensa que me estoy metiendo donde no me importa. Pero esos documentos prueban que Elena Duarte participó en un esquema de corrupción masiva. Ella fue abogada de los principales implicados en un fraude que dejó sin casa a 247 familias. Eso es ridículo. Elena es abogada corporativa. Su trabajo es defender clientes. Eso no la hace criminal. No la hace criminal defender clientes. La hace criminal falsificar documentos, lavar dinero y participar activamente en el fraude». Renata se inclinó hacia adelante, su voz ganando urgencia. «Licenciado, yo perdí mi carrera por intentar exponer a estas personas. Era profesora de Derecho en la Universidad Autónoma. Denuncié a Mauricio Torres por corrupción y él me destruyó. Me acusó de plagio, fabricó pruebas, usó sus contactos para que me expulsaran. Elena Duarte era su abogada. Ella me conoce. Ella sabe quién soy. Y cuando encontré estos documentos, me amenazó». Eduardo dejó caer el celular sobre el escritorio como si quemara. «¿Qué? ¿Te amenazó?» «Me dio dinero para que me callara. Luego me amenazó con hacerle daño a mi hijo si hablaba. Me mostró una foto de Daniel saliendo de la escuela». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Renata, pero su voz permaneció firme. «Yo no quiero su dinero. No quiero problemas. Solo quiero que sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde». Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Renata podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba los puños. «¿Por qué debería creerte?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Podrías estar inventando todo esto. Podrías estar resentida con Elena por alguna razón. Podrías querer sabotear mi boda. Podría, pero no lo estoy haciendo». Renata se puso de pie. «Hable con Elena. Pregúntele sobre Mauricio Torres, sobre el caso Torres Maldonado. Pregúntele qué hacía en 2020. Pregúntele sobre Damián Ochoa. ¿Quién es Damián Ochoa? Su socio actual. El hombre con el que está lavando dinero. El hombre con el que tiene una relación». Renata vio cómo Eduardo se tambaleaba como si lo hubieran golpeado. «Licenciado, no le estoy pidiendo que me crea ciegamente.
Le estoy pidiendo que investigue, que haga preguntas, que no se case con alguien que no conoce realmente. Eduardo se volvió hacia ella, y Renata vio algo en sus ojos que no había visto antes. Duda. Esa grieta diminuta en su certeza era todo lo que necesitaba. Si estás mintiendo, comenzó Eduardo. Si estoy mintiendo, puede despedirme, puede demandarme, puede hacer lo que quiera. Renata recogió su celular. Pero si estoy diciendo la verdad y usted la ignora, se casará con una mujer que lo está usando, que nunca lo amó, que lo ve como una herramienta para sus propios fines. Salió de la oficina antes de que Eduardo pudiera responder, con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. No sabía si había hecho lo correcto, pero sí sabía que había hecho lo único que podía hacer. El resto del día fue un infierno de ansiedad. Eduardo no salió de su oficina, no comió, no atendió llamadas. Renata pudo escucharlo caminar de un lado a otro, hablar consigo mismo, maldecir. A las 6 de la tarde, cuando Renata estaba a punto de irse, Eduardo salió de su oficina. Tenía ojeras profundas y expresión devastada. Llamé a un investigador privado, dijo sin preámbulos. Le di los nombres que mencionaste. Dijo que necesita 48 horas para verificar la información. ¿Va a cancelar la boda? No lo sé. Eduardo se pasó las manos por el cabello. No sé qué hacer. Si lo que dices es verdad, mi vida entera es una mentira. Si lo que dices es falso, estoy destruyendo mi relación basándome en las acusaciones de... Perdón, pero de alguien que no conozco realmente. Lo entiendo. No. Eduardo negó con la cabeza. No creo que lo entiendas. Amo a Elena. O amo a la mujer que creía que era Elena, y ahora tú me estás diciendo que esa mujer no existe. ¿Tienes idea de lo que se siente? Renata pensó en su vida antes de la caída, en la profesora que había sido, en la mujer que había creído en la justicia y en que el bien siempre triunfaba, en cómo el sistema la había masticado y escupido hasta no dejar nada. Sí, dijo suavemente. Sí lo sé. Algo en su tono hizo que Eduardo la mirara realmente. Tal vez por primera vez. Vio las líneas de dolor en su rostro, las manos curtidas por el trabajo duro, los ojos cansados que habían visto demasiado. Vio a una persona real, no solo a la empleada invisible. Lo siento, dijo Eduardo, por lo que te pasó. Si todo lo que dices es verdad sobre tu carrera, sobre lo que te hicieron, lo siento. Gracias. Espera el resultado de la investigación. Si tenías razón, voy a hacer que Elena responda por todo. Si no, dejó la frase inconclusa. Renata asintió y se fue, sabiendo que los próximos 2 días definirían no solo el destino de Eduardo, sino el suyo propio. Elena regresó de Monterrey al día siguiente, completamente ajena a la tormenta que se gestaba. Pero en cuanto entró al departamento, supo que algo andaba mal. Eduardo la recibió con frialdad, sin el beso habitual, sin el abrazo cálido. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando su maleta en la entrada. Tenemos que hablar. Esas 4 palabras helaron la sangre de Elena. ¿Sobre qué? Sobre Mauricio Torres. El mundo de Elena se detuvo. ¿Qué? Mauricio Torres. El caso Torres Maldonado. Tu trabajo como su abogada. Eduardo la miraba con ojos que ya no reflejaban amor, sino algo mucho más peligroso: desconfianza. ¿Me lo vas a contar tú? ¿O tengo que escucharlo de un investigador privado? Elena sintió que el pánico la invadía, pero años de práctica la habían entrenado para mantener la máscara. No sé de qué hablas. No me mientas. Por favor, Helena. Si hay algo de verdad en lo nuestro, no me mientas ahora. Eduardo, ¿quién te metió esas ideas en la cabeza? Elena cambió de táctica, pasando a la ofensiva. ¿Fue alguien de tu trabajo? ¿Algún ex? Porque esto suena a sabotaje. Fue Renata. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Elena sintió que la máscara se resquebrajaba. La empleada de limpieza. ¿Le estás creyendo a la empleada de limpieza sobre mí? Vi los documentos, Elena. Las fotografías de los contratos, las transferencias, tu firma en papeles que legalizaban fraudes. Lo vi todo. Elena supo en ese momento que estaba perdida. Podía seguir negando, podía llorar, podía manipular, pero Eduardo había cruzado el umbral. Había visto detrás de la cortina. Aún así, lo intentó. Eduardo, amor, eso es parte de mi trabajo pasado. Sí,
Representé a algunos clientes cuestionables, pero todo abogado lo hace. No puedo controlar lo que mis clientes hacen con los contratos que yo redacto. ¿Y Damián Ochoa? Esa pregunta fue el golpe final. Elena sintió que las rodillas se le aflojaban. ¿Qué hay con Damián? ¿Es tu socio? ¿Tu amante? ¿Las dos cosas? Eduardo. Responde la maldita pregunta. El tono de Eduardo era algo que Elena nunca había escuchado. Era la voz de un hombre que acababa de descubrir que todo en lo que creía era una ilusión. Era la voz de alguien que se sentía traicionado hasta los huesos. Elena podía seguir mintiendo. Podía inventar una historia. Pero en ese momento, cansada de las máscaras, cansada de fingir, algo en ella simplemente se rindió. Sí, dijo con voz neutra. Damián es mi socio. Lazo dinero para él. Me casé contigo porque necesitaba legitimidad, porque tu nombre limpio y tu reputación me darían la cobertura perfecta para nuestras operaciones. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo la miraba como si estuviera viendo a un extraño, como si en el espacio donde había estado la mujer que amaba, ahora solo hubiera un vacío. ¿Alguna vez sentiste algo por mí?, preguntó con voz rota. Aunque sea un poco. Elena quiso mentir. Quiso decir que sí, que lo había amado a su manera, que no todo había sido falso. Pero había algo liberador en la verdad después de tantas mentiras. Eres un buen hombre, Eduardo. Amable, inteligente, exitoso. Cualquier mujer estaría orgullosa de tenerte. Pero no te amé. No de la manera que tú me amaste. Eduardo cerró los ojos, y Elena vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Era la imagen de un hombre completamente destruido. «Sal de aquí», dijo finalmente. «Empaca tus cosas y vete. Ahora. Eduardo. Ahora». El grito resonó en todo el departamento. «Tienes 30 minutos antes de que llame a seguridad». Elena empacó en un silencio mecánico. Mientras metía ropa en su maleta, parte de ella quería sentir remordimiento, culpa, algo. Pero lo único que sentía era la amarga satisfacción de haber sido descubierta, de que por fin se había terminado el acto. Cuando salió del departamento con sus maletas, Eduardo estaba de espaldas en la ventana, mirando la ciudad. No se volvió. No dijo adiós. Elena simplemente cerró la puerta detrás de ella y desapareció de su vida. En el elevador, mientras descendía desde el piso 42 hacia el lobby, Elena sacó su celular y llamó a Damián. «Se acabó», dijo cuando él contestó. «Me descubrieron». «¿Qué tan mal?» «Muy mal. Eduardo contrató un investigador. Sabe todo. Entonces nos movemos. Esta noche, prepara tu pasaporte». «¿A dónde?» «Colombia. Bogotá. Tengo contactos allá, pero tienes que salir de México ya». Elena colgó y miró su reflejo en las puertas metálicas del elevador. La mujer que le devolvía la mirada era hermosa, elegante, fría. Era una extraña. Tal vez siempre lo había sido. Cuando Renata llegó al departamento la mañana siguiente, encontró a Eduardo sentado en la sala, todavía con la ropa del día anterior, con ojeras profundas y expresión devastada. Las cortinas estaban cerradas. El departamento olía a whisky y desesperación. «Licenciado», dijo suavemente. «¿Está bien?» Eduardo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Tenías razón. Sobre todo. Renata sintió alivio y tristeza en partes iguales. «Lo siento mucho». El investigador confirmó todo. Elena trabajó directamente con Torres. Tiene una relación con Damián Ochoa. Usó documentos falsos para algunas transacciones. Todo lo que dijiste era verdad. Eduardo se pasó las manos por el cabello. ¿Cómo fui tan estúpido? ¿Cómo no me di cuenta? Porque ella es muy buena engañando. Porque usted confió. Y porque confiamos en la gente que amamos. La amé. Dios, la amé tanto. Y ella solo me veía como una herramienta. Como un medio para un fin. Renata se sentó en el sillón frente a él, rompiendo todos los protocolos de empleada a empleador, porque en ese momento no importaban las jerarquías, solo importaban dos seres humanos compartiendo dolor. ¿Sabe qué es lo peor?, continuó Eduardo, que parte de mí todavía la ama. Esa parte estúpida e ingenua que sigue creyendo que tal vez algo de lo que vivimos fue real. Probablemente algo sí lo fue. Las mentiras más efectivas siempre tienen algo de verdad.
¿Cómo lo superas? Tú perdiste tu carrera, tu reputación, todo. ¿Cómo sigues adelante? Renata pensó en los últimos 5 años, en las madrugadas fregando pisos, en la humillación de ser invisible, en las noches llorando en silencio para que Daniel no la escuchara, en el peso constante de la derrota. No lo superas, dijo honestamente. Aprendes a vivir con ello, como una herida que nunca termina de sanar pero que te enseña a ser más fuerte, más cuidadoso, más consciente de quién eres realmente cuando todo lo demás se derrumba. Eduardo la miró con renovada apreciación. Gracias por arriesgar tu trabajo, tu seguridad, por decirme la verdad cuando era más fácil quedarse callada. No podía quedarme callada, no esta vez. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena podría venir contra ti. Podría intentar vengarse. Ya presenté una denuncia formal con una abogada de la Comisión de Derechos Humanos. Entregamos toda la evidencia a las autoridades. Si Elena intenta tocarme o a mi familia, solo se hundirá más. ¿Vas a testificar? Sí. Entonces yo también. Contra ella. Contra todos los que estuvieron involucrados. Eduardo se puso de pie, y por primera vez desde que Renata entró, vio determinación en sus ojos. Voy a usar todos mis recursos, todos mis contactos, para asegurarme de que paguen por lo que hicieron. A ti, a esas familias, a todos. 3 días después, la noticia explotó en los medios. Abogada implicada en red de corrupción masiva arrestada al intentar huir del país. Elena Duarte fue detenida en el aeropuerto con un boleto a Bogotá y un pasaporte falso. Damián Ochoa fue capturado en Tijuana. Mauricio Torres, quien había estado cumpliendo una sentencia menor, ahora enfrentaba cargos adicionales. Y en el centro de toda la investigación estaba el testimonio de Renata Salinas, ex profesora universitaria, ahora empleada de limpieza, quien había tenido el valor de exponer lo que otros preferían ignorar. Los medios la buscaron. Querían entrevistas, fotos, la historia completa. Pero Renata rechazó todo. No quería ser famosa. No quería ser la heroína de nadie. Solo quería que se hiciera justicia. La boda, por supuesto, fue cancelada. Eduardo mandó mensajes a los 300 invitados explicando que por circunstancias imprevistas, el matrimonio no se llevaría a cabo. Los rumores circularon rápidamente, pero Eduardo se negó a dar entrevistas o explicaciones públicas. Vendió el anillo de compromiso y donó el dinero a organizaciones que ayudaban a víctimas de fraude inmobiliario. Para Renata, las consecuencias fueron más complejas. El coordinador de limpieza, el señor García, la despidió inmediatamente por violación de privacidad y confianza. No importó que hubiera destapado un crimen. No importó que fuera moralmente correcto. Las reglas eran las reglas. Los empleados no debían meterse en la vida de los patrones. Pero Eduardo intervino. Contrató a Renata como asesora legal de su empresa con un salario digno, seguro médico, y la oportunidad de regresar gradualmente al mundo profesional del que había sido expulsada. No era lo mismo que recuperar su carrera académica, pero era un comienzo. No tienes que aceptar, le dijo Eduardo cuando le hizo la oferta. Sé que no soy tu empleador ideal después de todo lo que pasó, pero quisiera compensarte de alguna manera por lo que hiciste. No lo hice por compensación, respondió Renata. Lo hice porque era lo correcto. Lo sé, por eso quiero hacerlo. Renata aceptó, no porque lo necesitara, sino porque era hora de dejar de ser invisible. Era hora de recordar que alguna vez había sido alguien que importaba, alguien cuya voz tenía peso, alguien que podía marcar la diferencia. Parte sí, los ecos del silencio. Roto. 6 meses después, Renata estaba sentada en una sala de conferencias de las oficinas de Eduardo Martínez, revisando contratos corporativos y dando asesoría sobre cumplimiento legal. Era extraño estar del otro lado, con una computadora propia, una oficina compartida, colegas que la trataban con respeto. A veces se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Daniel había entrado a la universidad gracias a una beca que Eduardo había gestionado discretamente. Estudiaba ingeniería industrial, y cada vez que Renata lo veía salir con su mochila llena de libros, sentía una mezcla de orgullo y terror. Terror de que este mundo también se le cayera encima. Orgullo de que su hijo hubiera visto a su madre pelear por lo correcto y ganar. El juicio contra Elena Duarte y la red de corrupción se prolongaba como todos los juicios en México.
lento, frustrante, lleno de apelaciones y maniobras legales. Pero la evidencia era sólida. Elena enfrentaba cargos por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. El escándalo había destruido su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Renata había testificado 3 veces ya. Cada vez que subía al estrado, veía a Elena sentada en la mesa de la defensa, con ropa sobria y expresión de mártir incomprendida. Su abogado intentaba pintarla como una profesional que simplemente había seguido órdenes de sus clientes. Pero la evidencia decía lo contrario. En la última audiencia, mientras Renata describía cómo había encontrado los documentos y cómo Elena la había amenazado, sus miradas se cruzaron. Por un momento, vio algo en los ojos de Elena que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez, solo era el reconocimiento de que ambas habían sido víctimas y victimarias en un sistema corrupto que trituraba a los ingenuos y recompensaba a los despiadados. Eduardo también testificó. Con voz firme pero dolorida, describió cómo había sido engañado, manipulado, usado. La prensa lo pintó como víctima, pero Renata sabía que él cargaba con su propia culpa, la culpa de haber sido tan ingenuo, de haber confiado tan ciegamente, de haber confundido elegancia con bondad. ¿Crees que voy a poder volver a confiar en alguien?, le preguntó Eduardo un día, mientras almorzaban en la oficina. Habían desarrollado una amistad extraña, nacida del trauma compartido y del reconocimiento mutuo de sus vulnerabilidades. Eventualmente, respondió Renata. Pero vas a ser más cuidadoso. Y eso no es malo. ¿Tú volviste a confiar? Después de lo que te hicieron en la universidad. No completamente, pero aprendí a distinguir entre confianza ciega y confianza ganada. La primera es ingenua, la segunda es sabiduría. Eduardo sonrió tristemente. ¿Eres más sabia que yo? No, solo soy más vieja y más golpeada. Un día Jimena Estrada la llamó con noticias. Profesora, la universidad quiere hablar contigo. Están revisando tu caso. Con todo lo que salió sobre Mauricio Torres, están dispuestos a reconocer que las acusaciones en tu contra fueron fabricadas. El corazón de Renata dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que podrían restaurar tu reputación académica, limpiar tu expediente, tal vez hasta ofrecerte regresar a dar clases. Renata cerró los ojos. Durante 5 años había soñado con ese momento, con la vindicación, con que alguien admitiera que había tenido razón, que la habían tratado injustamente, que merecía justicia, pero ahora que estaba frente a ella, no sentía el triunfo que había imaginado. Sentía cansancio, sentía la pérdida de 5 años que nunca recuperaría. Sentía rabia por todo lo que le habían quitado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jimena. No lo sé todavía. Esa noche, Renata habló con Daniel sobre la oferta de la universidad. Su hijo, que ahora tenía 18 años y había crecido viendo a su madre reinventarse, la escuchó con atención. ¿Quieres volver a dar clases?, preguntó. No estoy segura. Parte de mí sí. Extraño enseñar. Extraño el contacto con los estudiantes, las discusiones académicas, sentir que estoy contribuyendo a formar mentes jóvenes. Pero otra parte de mí siente que ese capítulo ya cerró. Que la profesora que fui murió hace 5 años. Y la mujer que soy ahora es alguien diferente. Daniel tomó la mano de su madre. Mamá, no tienes que ser quien eras antes. Puedes ser quien quieras ser ahora. Y cualquiera que elijas, voy a estar orgulloso de ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Renata. Su hijo, su hermoso hijo, había aprendido las lecciones correctas de todo este dolor. 2 semanas después, Renata se reunió con el rector de la Universidad Autónoma. Era un hombre nuevo, no el que había estado cuando la expulsaron. Parecía genuinamente avergonzado por lo que había pasado. Profesora Salinas, en nombre de la universidad, quiero ofrecerle una disculpa formal por la injusticia que sufrió. Las acusaciones en su contra fueron fabricadas. Mauricio Torres usó su influencia para manipular el proceso disciplinario. Fue un abuso de poder imperdonable. Gracias, dijo Renata, aunque la palabra sabía amarga en su boca. Las disculpas no devolvían el tiempo perdido. Queremos ofrecerle su puesto de vuelta, con pago retroactivo de los 5 años, con restauración completa de su reputación y con una cátedra especial sobre ética y lucha contra la corrupción. Era todo lo que había querido. Era justicia, al fin. Pero mientras escuchaba la oferta, Renata se dio cuenta de algo.
Ya no necesitaba su validación. Ya no necesitaba que ellos le dijeran que valía, que era competente, que merecía respeto. Había aprendido eso por sí misma, en el camino más difícil posible. Agradezco la oferta, dijo finalmente, pero tengo que declinarla. El rector parpadeó, sorprendido. ¿Estás segura? Es una oportunidad excepcional. Estoy segura. He encontrado un nuevo propósito en mi trabajo actual, pero hay algo que sí me gustaría hacer. ¿Qué? Dar conferencias, talleres, hablar con estudiantes de derecho sobre corrupción, sobre el costo de denunciar, sobre cómo sobrevivir cuando el sistema te aplasta, no como profesora de tiempo completo, sino como una voz externa que puede compartir experiencias reales. El rector consideró la propuesta. Podemos arreglarlo. ¿Y el pago retroactivo? Dónelo a un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos, especialmente hijos de trabajadores domésticos y de limpieza. Fue así como Renata Salinas encontró su nuevo lugar en el mundo. No como la profesora que había sido, no como la empleada invisible que se había visto obligada a ser, sino como algo nuevo. Una sobreviviente que usaba su historia para inspirar a otros a no rendirse ante la injusticia. Eduardo, por su parte, también se transformó. Usó su experiencia dolorosa para convertirse en un activista empresarial contra la corrupción. Creó un programa en su compañía para proteger a los denunciantes, para garantizar que nadie fuera castigado por decir la verdad. Estableció auditorías independientes y transparencia radical en todos sus negocios. ¿Sabes qué es lo irónico?, le dijo a Renata un año después del escándalo. Elena me hizo un favor. Me quitó las ilusiones. Me mostró que el mundo no es como yo creía. Y eso me hizo mejor persona, mejor empresario. No le des crédito a ella, respondió Renata. Tú decidiste aprender de eso. Muchos hombres en tu posición habrían decidido volverse cínicos y amargados. Estuve tentado, pero tenía un buen ejemplo de cómo sobrevivir a la traición con dignidad. La miró con afecto genuino. Gracias por eso. El juicio finalmente concluyó 18 meses después de que todo comenzara. Elena Duarte fue sentenciada a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Damián Ochoa recibió 15 años. Mauricio Torres, como el cerebro detrás de toda la operación, fue sentenciado a 20 años. Las 247 familias que habían perdido sus viviendas en el fraude original recibieron compensación del gobierno y de los bienes confiscados a los criminales. No era suficiente para reparar todo el daño, pero era algo. Era reconocimiento. Era justicia, aunque llegara tarde. En el día del veredicto, Renata estaba en la sala del tribunal cuando leyeron la sentencia. Elena la miró una última vez antes de ser escoltada fuera. En esa mirada no había odio ni resentimiento, solo había reconocimiento. Ambas habían sido jugadoras en un juego peligroso, y una había ganado mientras la otra había perdido. Pero Renata sabía que no se trataba de ganar o perder. Se trataba de decidir qué tipo de persona querías ser cuando todo se derrumbaba a tu alrededor. Se trataba de elegir la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el silencio, la dignidad sobre la supervivencia a cualquier costo. Salió del tribunal y tomó el metro de regreso a casa. Ya no vivía en Nesa. Con su nuevo salario había podido mudarse a un departamento más seguro, más cerca del trabajo. Pero seguía usando el transporte público. Seguía caminando entre la gente que trabajaba 12 horas al día por sueldos miserables. Seguía siendo parte de ese México invisible que limpiaba, cocinaba, construía y mantenía funcionando al país sin recibir reconocimiento. Porque ahora entendía algo fundamental. Su valor nunca había dependido de su título, de su salario, de su posición social. Su valor venía de algo más profundo, de su capacidad para elegir lo correcto incluso cuando era peligroso, de su voluntad de proteger a los vulnerables incluso cuando ella misma era vulnerable, de su negativa a volverse invisible aunque el mundo insistiera en no verla. Cuando llegó a casa, Daniel estaba estudiando en la mesa del comedor. Levantó la vista y sonrió. ¿Cómo estuvo el veredicto? Culpable. En todos los cargos. ¿Cómo te sientes? Renata se sentó junto a su hijo y tomó su mano. Cansada, aliviada y lista para seguir adelante. ¿Hacia dónde? No lo sé exactamente, pero sé que sea donde sea, voy a seguir diciendo la verdad. Voy a seguir peleando contra la injusticia.
Y voy a seguir enseñándote que el silencio ante el mal no es neutralidad, es complicidad. Daniel apretó la mano de su madre. Ya me enseñaste eso, mamá. Y nunca lo voy a olvidar. Esa noche, mientras Renata se preparaba para dormir, recibió un mensaje de Eduardo. Gracias, por todo. Por salvarme de un error que habría arruinado mi vida. Por mostrarme que la integridad no es un lujo, es una necesidad. Por ser el tipo de persona que este país necesita más. Renata respondió, no me des las gracias. Solo hice lo que debía hacerse, lo que cualquiera debería hacer. Pero no cualquiera lo hace. Ese es el punto. Renata apagó su celular y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía en un mar de luces. Millones de personas viviendo sus vidas, cada una con sus propias luchas, sus propios secretos, sus propias decisiones morales. ¿Cuántas de ellas elegirían el silencio por miedo? ¿Cuántas elegirían la verdad a pesar del costo? No tenía respuestas, pero sabía que ella había elegido, y que esa elección, por difícil que hubiera sido, la había liberado de las cadenas más pesadas, las que nos ponemos a nosotros mismos cuando decidimos que nuestra seguridad es más importante que nuestra integridad. Se durmió esa noche sin pesadillas por primera vez en años, porque finalmente había saldado su deuda con la mujer que había sido antes de la caída. Finalmente había demostrado que esa mujer no había muerto. Solo había estado esperando el momento correcto para levantarse de nuevo. Y cuando lo hizo más fuerte. 3 años después, Renata Salinas daba una conferencia en la Universidad Autónoma ante un auditorio lleno de estudiantes de Derecho. Ya no usaba uniforme de limpieza ni delantal azul marino. Vestía un traje profesional sencillo, con la dignidad de quien ha peleado batallas difíciles y ha sobrevivido para contar la historia. La corrupción no es solo un crimen de cifras, decía con voz clara que llenaba el espacio. Es un crimen de silencio. Prospera porque la gente tiene miedo de hablar, porque los poderosos cuentan con que los débiles se quedarán callados, porque hemos normalizado la idea de que denunciar es peligroso y que quedarse callado es inteligente. En la primera fila, Daniel la escuchaba con orgullo. En la última fila, Eduardo Martínez, invitado especial, tomaba notas. Entre el público, docenas de estudiantes jóvenes absorbían cada palabra. Algunos de ellos hijos de trabajadoras domésticas, de choferes, de personas que limpiaban oficinas en la madrugada. Mi historia no es especial, continuó Renata. Es la historia de miles de personas en este país que han intentado hacer lo correcto y han sido castigadas por ello. Pero también es la historia de que la verdad, aunque tarde, eventualmente sale a la luz. Y cuando lo hace, tiene el poder de cambiar destinos. Hizo una pausa, mirando los rostros jóvenes que la observaban con atención. Así que cuando se enfrenten a una decisión moral difícil, cuando tengan que elegir entre el silencio seguro y la verdad peligrosa, recuerden esto. Ustedes no son invisibles, sus voces importan. Y el cambio que este país necesita no va a venir de los poderosos que se benefician del sistema corrupto. Va a venir de ustedes, de los que se atreven a decir, esto está mal, incluso cuando les tiemblan las piernas. La ovación fue ensordecedora, pero Renata no la escuchaba. Estaba pensando en aquella madrugada de hace 3 años, cuando una empleada de limpieza invisible encontró unos documentos que cambiarían todo. Estaba pensando en la decisión que tuvo que tomar, callarse o hablar, sobrevivir o luchar, ser invisible o ser vista. Había elegido ser vista, y aunque el camino había sido doloroso, valió cada lágrima, cada momento de terror, cada noche de insomnio, porque al final, la pregunta no era si el mundo era justo o injusto. La pregunta era, ¿qué tipo de persona quieres ser en un mundo injusto? Y Renata Salinas había respondido esa pregunta de la única manera que importaba, con sus acciones. Los secretos que nadie ve, que nadie espera que salgan a la luz, que se esconden en documentos olvidados y conversaciones susurradas, esos secretos solo esperan una cosa. Alguien con el valor suficiente para no mirar hacia otro lado. Alguien como una mujer de 48 años con uniforme de limpieza y doctorado en Derecho. Alguien que se negó a seguir siendo invisible. Alguien que entendió que la verdad no necesita ser poderosa para ser efectiva. Solo necesita ser dicha. Y eso cambió todo.